Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Cultura Crítica y sí, estos son los miércoles en donde corresponde pues encontrarnos un poquito ahora con la amiga y compañera Shelly O, ¿verdad? Yo le decía Shelly O porque pues yo sentía que el H sonaba, pero ya me dijo muchas veces que no, que es O, ¿verdad? Así que pues vamos a estar con ella en esta hora y vamos a tratar, bueno, va a tratar un tema con una maestra, con una conferencista, que es un tema muy, pues para mí muy candente, le dije así como sonó en las redes sociales en Nimbos, porque la verdad es un tema que estamos en el último día de marzo y ustedes se acordarán que precisamente en este mes pues se conmemora, no se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y ustedes saben que en muchas partes, pues, hubieron demandas, hubieron marchas, unas a favor, otras en contra, hubo el uso de la fuerza pública en unos lugares, otros no. Aquí en México, pues afortunadamente ya hay otra mentalidad, y así que pues por más que insistieran las golpeadoras, ese pequeño grupo que lo único que procura es violentar estos movimientos, justos, porque pues, es justo lo que se pide, lo que se exige, más respeto, más autonomía, en fin, tantas cosas. Así que, pues, yo nada más metí mi cuchara ahorita porque me interesante este tema y para eso tenemos a nuestra gran conductora, a nuestra gran amiga, compañera, aquí la tenemos a Shelly Gott. Yo me voy al subterráneo. Hola, ¿qué tal, Shelly? Llegamos un Hola, poquito ¿qué tarde, pero ¿cómo tal? vamos? Te dejo ¿Qué con tal, todo porque dejo los audiencia? micrófonos y Muchas las cámaras. gracias por la presentación, Mario Archundia. Un placer estar nuevamente aquí en el programa en Prensa Cultural, Análisis y Crítica, Entre Voces. Y precisamente como presentó Mario Archundia, vamos a hablar de un tema pues, que está precisamente muy reciente, la marcha del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y para esto tenemos a una experta, a una conferencista feminista. Y bueno, tiene un amplio currículum y es Josie Chávez, nuestra invitada del día de hoy. Ella, Josefina María Eugenia de la Encarnación Chávez Rodríguez, nació en Tijuana, Baja California, el 5 de noviembre de 1953. Por su ubicación geográfica le tocó vivir cerca de los impactos de la guerra de Vietnam en jóvenes de Tijuana. En el ámbito político ha participado en la Liga Comunista Internacionalista, posteriormente funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores, formó parte de la Comisión de Mujeres que se creó para constituirse en el PRT, ha sido integrante del Comité Regional de Valle de México. Bueno, eso vamos a tratar de reducirlo porque tiene una amplia experiencia. Fue candidata a diputada por el 36 de la Ciudad de México en el contexto de la campaña presidencial donde Rosario Ibarra fuera candidata presidencial del PRT. Participó como integrante en el Comité Femenil de la Tendencia Democrática, trabajó también en movimiento feminista y amplio de mujeres, ha sido impulsora y cofundadora de varias instancias, fue integrante del sindicalista del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, Finalidem, fundadora junto con otras feministas de la Red Nacional contra la Violencia contra las Mujeres, participó junto con otras feministas en la campaña Ganando Espacios por las Acciones Afirmativas para las Mujeres Mexicanas. También participó en la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia y también en 1997 a 2012 como directora de la revista Cuadernos Feministas. Es un proyecto de convergencia de feminismo de izquierda. Ha hecho trabajo voluntario, conferencias, pláticas, creó la corriente de feministas socialistas,
También es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Independiente de Morelos. Recibió la medalla Omecíhuatl 2012, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en la categoría por los destacados aportes para el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos a las mujeres. También recibió el reconocimiento Belén Gutiérrez de Mendoza en 2017 y la medalla Leona Vicario de la Madre Patria 2020, otorgada por el Colectivo Nacional por la Sororidad a 100 Mujeres. Pues es un placer tener a Josie Chávez con nosotros. Josie, ¿cómo estás? Muy bien, Shelly. Aquí un honor estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada. No, pues un gusto para que platiquemos sobre este tema y con nuestra audiencia del programa Entre Voces. Y pues como es un tema muy reciente, porque recién pasó la marcha que causó muchas opiniones diversas, algunas confrontaciones, y bueno, pues es un tema muy, no voy a decir actual, porque en realidad ya tiene mucho tiempo que se está trabajando en esto, pero vamos a abordar específicamente, Josie, ¿cuál es la situación actual de las mujeres a nivel mundial? Bueno, me parece que la pregunta que tú haces me parece que es muy importante, porque parte de lo que está sucediendo hoy en el mundo y en este momento histórico es una explosión de la participación de las mujeres, y que me parece estar relacionado con pues cambios en la situación política y económica, si lo vemos desde una perspectiva histórica, ¿no? Y creo que un elemento que no podemos dejar de soslayar para poder comprender qué es lo que está pasando con las mujeres en estas movilizaciones que atraviesan a todos los países del mundo, que nos han dejado sorprendidos, ¿no? A todas y a todos, por su radicalidad, por su potencia, por su fuerza, por su capacidad de propuesta, de denuncia. Y estamos viviendo un momento histórico. Nunca habíamos tenido una situación como esta, de esta rebelión de las mujeres, en el contexto del agotamiento de lo que es el sistema capitalista mundial, que se vincula con lo que es la crisis ambiental y la profundización de la desigualdad y las expectativas que las mujeres están enfrentando. Aunado a esto, toda esta cuestión del incremento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es un elemento cultural, estructural, normalizado. Entonces tenemos un contexto político, social, económico y un agotamiento del sistema capitalista. Entonces están surgiendo una serie de contradicciones, y en este contexto es de que tenemos desde, sobre todo en México, vimos el surgimiento de una nueva capa, de un nuevo feminismo, de una nueva generación de mujeres jóvenes en el 2016, que venía desde antes sus procesos organizativos, pero que se pudo visibilizar a nivel nacional en lo que se conoció como la Primavera Violeta, el 24 de abril de 2016. Pero en el mundo tenemos una serie de eventos en donde las mujeres han realizado alianzas mundiales, alianzas latinoamericanas, donde las mujeres argentinas, por ejemplo, han jugado un papel muy importante desde el año de 2015, con el surgimiento del movimiento que se conoce como el Ni Una Menos, que ha tenido repercusiones en Latinoamérica y en el mundo. El 2016 fue un año donde muchas cosas hicieron crisis, ¿no? Es el año en que las polacas en octubre realizaron una huelga muy importante con el tema de aborto en Polonia. Las italianas en noviembre tienen unas protestas nacionales en Italia por el tema de las violencias machistas, ¿no? Es como un momento en donde las mujeres dijimos basta, ¿no? Sí, necesitamos cambiar la normalización de la violencia, ¿no? Basta de violencia machista, basta de acoso,
pero sobre todo también basta de explotación, porque hay algo que me parece que es muy interesante que yo destacaría. Porque a veces nos perdemos en los aspectos particulares, pero yo creo que hay que ver lo que está pasando en su dimensión histórica, mundial y local en México también, y en Latinoamérica, porque no es un fenómeno solo de México, ¿no? Sino que es un fenómeno, es una explosión, una rebelión de las mujeres contra el sistema, contra las políticas públicas, ¿no? Contra todo el entramado y todas las relaciones de poder entre los sexos que están generando y que no para la violencia. Y una cosa que me parece que es súper importante, que yo destacaría, por lo menos en mi experiencia, yo vengo de una generación, pues como tú dijiste algunas cosas cuando me presentaste, ¿no? Pues yo vengo de una generación, digamos, de la tercera ola, ¿no? Yo empecé a trabajar, a hacerme un proceso de conciencia feminista y de mirada crítica, ¿no? Desde 1975, si no es que desde antes, ¿no? Entonces... Precisamente, si ahorita todavía hay controversia de que, ay, si eres feminista, hay bloqueo, en ese entonces, ¿cómo se vivía la situación? Bueno, claro, no, bueno, te puedes imaginar, si hoy tú puedes ver los prejuicios, ¿no? En contra de las feministas, ¿no? Y las manipulaciones, ¿no? El uso, ¿no? del lenguaje para deslegitimar y desacreditar. ¿Por qué? Porque lo que plantea el feminismo es una crítica bastante profunda, ¿no? A las relaciones económicas, porque la iniciativa de la huelga de las mujeres que conocimos, que se lanza en una alianza fantástica entre mujeres de Polonia, mujeres de Argentina, mujeres de Italia, mujeres de otros países, pero sobre todo estos 3 lugares, que se dicen, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación, no? ¿Qué hacemos frente a esta... en el caso de Argentina, las argentinas decían, bueno, es que las políticas públicas en Argentina tienen una visión totalmente que no está incorporando una perspectiva donde realmente plantea alternativas para la erradicación de la violencia y para mejorar condiciones y erradicar la desigualdad. Entonces se les ocurre que lo que hay que hacer es una huelga. Entonces todo el mundo dijo, huelga, ¿por qué huelga? Y a la gente le cuesta trabajo entender porque ha estado normalizado, pero las mujeres realizamos un trabajo en la sociedad que ayuda a la reproducción de la vida. ¿Qué quiere decir esto, no? Se oye muy abstracto, pero es muy concreto. ¿Qué hacemos las mujeres? El ordenamiento social nos coloca en una posición de realizar toda una serie de trabajos alrededor de la casa, desde el trabajo doméstico, la organización de la casa, la atención de los hijos, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la atención a la familia, con lograr que la familia tenga una vida mejor, atender al marido, si es el caso, porque ha cambiado obviamente y podemos decir que hay repartición de labores, pero en esencia la estructura machista, cultural y la creencia de que nosotras las mujeres, ese es nuestro papel natural, ¿sí? Ahí está el punto, aquí es donde está el punto de debate y de discusión, porque todo ese trabajo que hacemos no se paga. Entonces, yo creo que cuando las compañeras lanzaron la iniciativa de la huelga internacional y dijeron, súmense todo el mundo, como puedan, pero ¿qué queremos? Lo que queremos es que se visibilice en el mundo el trabajo que hacemos las mujeres, porque además de todo ese trabajo que tú lo tienes claro, porque eres mujer y me puedes comprender, pero para muchas personas es lo normal. Entonces tenemos una desigualdad estructural, porque entonces la mujer trabaja en la casa, la mujer trabaja en el hogar, fuera, en la empresa, en el espacio público, en el espacio laboral formal, aunque la mayoría de las mujeres en México trabajamos en el espacio informal y no tenemos derechos. La mayor parte de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico son mujeres. Entonces tenemos una situación, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, la mayoría. Entonces hay que entender que el feminismo en este momento está diciendo,
tenemos que visibilizar esto. La sociedad tiene que darse cuenta de que este trabajo que estamos realizando es lo que permite que la sociedad pueda seguir funcionando. Oyes el lavadoras. Bueno, perdón, pero es que así estamos en pandemia y ni Sí. modo, se nos cuela por la ventana toda la cultura la película Roma, ¿no? Entonces creo que este aspecto es uno de los aspectos centrales desde mi punto de vista, ¿sí? Porque no es solo el tema de las violencias, aunque claro, el tema de las violencias va ligado. Cuando empezó la pandemia, en el movimiento feminista, todas las compañeras y las mujeres empezamos a decir, se va a poner terrible, va a haber una situación muy complicada, porque muchas mujeres quedan encerradas con su agresor, ¿no? claro. Y se van a generar situaciones muy complicadas, porque tú sabes que la pandemia nos ha recluido, ¿no? Nos ha metido en este distanciamiento social y entonces las dinámicas familiares se complejizan, porque además las mujeres tuvieron además que atender a los hijos en la casa, trabajar en la casa, ¿no? Atender los aspectos familiares, atender a los papás, a los mayores. Entonces, toda esta parte que tiene que ver con los cuidados de las demás personas del sistema familiar recae como responsabilidad en las mujeres. Y eso es una cosa que está muy normalizado. Entonces, por eso fue la iniciativa de la huelga. Y bueno, pues yo por lo pronto lo dejaría ahí pues, para que sigamos charlando. Claro, sí. Y para enfatizar en este tema, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué busca el feminismo? Como que todavía no hay una cuestión de ubicarse. ¿Cuáles son los objetivos y los retos del feminismo? Pues mira, me haces una pregunta que puede ser respondida desde distintos ángulos y que al mismo tiempo es muy ambiciosa, porque, ¿no? Puedo hablar modestamente, dar mi opinión sobre eso, pero creo que esta pregunta hay que colocarla siempre en una perspectiva histórica. El feminismo existe desde hace varios siglos, ¿no? Hay una historia de la lucha y de la organización de las mujeres, ¿no? Sí. El feminismo no surgió ahorita, el feminismo ahorita está en un momento histórico, ¿no? De la lucha de las mujeres. Y déjame decirte, no todas las mujeres necesariamente se asumen feministas, ¿no? No necesariamente. Si tú te vas a las comunidades indígenas, en muchas comunidades donde las mujeres están luchando en sus territorios, ¿no? En la lucha extractivista, las luchas ambientales, las mujeres en las comunidades no necesariamente se nombran feministas, pero tienen claro sí, cuál es su papel en la defensa de la tierra contra todas estas políticas capitalistas, depredadoras del medio ambiente, porque les afecta a sus comunidades, y también están luchando por la propia, por cambiar aspectos de sus culturas que no les gustan, ¿no? Digamos que hay problemas de desigualdad, etcétera. Pero creo que cuando hablamos de feminismo hay que tener siempre una mirada histórica, no hay que perder esa perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que está pasando hoy tiene que ver también con los avances que ha habido en la lucha de las mujeres por sus derechos, ¿sí? En todos los ámbitos. Es decir, no estamos aquí porque un día dijimos vamos a hacer una huelga. No, claro. ¿no? O sea, eso es Entonces, lo que sí está pasando es que por primera vez la sociedad está viendo una serie de problemáticas que el feminismo es un movimiento social, desde mi punto de vista. Yo así lo caracterizaría en una primera instancia. Por otro lado, el feminismo tiene diversas generaciones de mujeres, ¿no? El feminismo tiene mujeres de distintas clases sociales. El feminismo tiene distintas posturas feministas. El feminismo tiene... Lo que tenemos hoy es importante caracterizar el feminismo, ¿no? Que es lo que no hacen los medios. Los medios se van con mucha morbosidad, ¿sí? Con aquellos eventos que dan la nota, ¿sí? Claro. Con todos los eventos y sobre todo ahora que hemos visto. Como las pintas, las destrucciones,
y usar el término feminazi. Bueno, eso es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio, además yo digo muy malvado. Es un prejuicio, en el fondo es un fondo. En el fondo es un miedo, perdón, ¿no? Es un miedo, ¿sí? Es un miedo, ¿por qué? Porque en las mujeres, las feministas, estamos poniendo el dedo en el renglón y estamos diciendo, nosotras no, ya basta de violencia, ya basta de abuso de poder, ya basta de relaciones de poder, y cuando estamos luchando en serio. Ahora, tú que trabajas en la cultura, Shelly, Sí. A ver, la mayor parte del feminismo en la actualidad no hace destrozos, ¿sí? El problema de las acciones directas, que hay un sector de las jóvenes feministas, ¿no? Hay una rabia contenida, sí. Yo vengo trabajando en 1993, tengo 67 años. En 1993 conocimos de los primeros casos de feminicidio, ¿sí? Durante años, a la sociedad no se conmovía por lo que estaba pasando. Los gobiernos no le entraron a fondo a resolver la problemática. Cuando el feminismo se percibe y se analiza, porque entraron al análisis académicas, investigadoras, el tema rebotó en todo el mundo. En México es donde aparece este fenómeno, que hoy es un fenómeno que se expresa en toda América Latina, en muchas partes del mundo. Y entonces encontramos que por la propia dinámica del sistema capitalista y de toda la desigualdad, ¿sí? Se profundiza la violencia contra las mujeres con esta enorme crueldad que estamos viendo, que hoy ejemplifica, lamentablemente, lo que acabamos de ver que pasó en Quintana Roo con la forma en cómo fue asesinada esta compañera Victoria, la cual yo me pronuncio con toda mi solidaridad, ¿no? Esos son los casos donde tenemos que ver qué está pasando con las fuerzas policiales. Tenemos la sentencia de Campo Algodonero, que es una sentencia producto de casos de Ciudad Juárez, que fue hasta la Corte Interamericana, que ha obligado al Estado en su momento a que pida disculpas. Entonces, las jóvenes de la nueva generación feminista están furiosas, y yo con ellas. Yo sí tengo empatía con ellas, sí las entiendo. ¿Por qué? Puede ser que algunas acciones no las haría yo, pero tengo que respetar. Y sus acciones son simbólicas, ¿sí? Entonces, lo que pasó en la valla que tuvimos en Palacio Nacional, en un contexto donde hay un discurso presidencial que es terrible, porque el discurso presidencial en este contexto de los últimos 2 meses, ¿no? Y con relación al caso de Macedonio Salgado, ¿no? Que es un hombre acusado, denunciado por violación, y que a pesar de todo eso, pues ya vimos todo el proceso, ¿no? De lo que ha pasado, eso ha estado en las notas periodísticas como, vamos, es un seguimiento muy puntual, ¿no? O sea, en los medios, todo este tema. Entonces, creo que tenemos que analizar las cosas más fríamente, con una gran dosis de comprensión, de paciencia, de empatía, ¿sí? En la valla que puso Obrador fue un insulto. Lo que sintió la gente era, obviamente hay un miedo, pero fue una cosa muy, muy molesta, muy insultante, sobre todo porque tenemos muchísimos casos de feminicidio. Tenemos muchísimas mujeres, familiares, mamás, papás, hermanas, víctimas de casos de feminicidio que no han recibido justicia. Tenemos un problema con el sistema de justicia, con la operación del sistema de justicia. Tenemos un alto nivel de impunidad en el país. Entonces, sí hay mucha molestia contra el sistema de justicia, y por eso hay mucha molestia con esa decisión que tomó Obrador de poner ese muro frente a la movilización del 8 de marzo que se estaba convocando. La reacción de las compañeras a mí me pareció fantástica, fue una acción espontánea. Fueron y llenaron ese muro de Palacio con los nombres de mujeres desaparecidas, con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio. Lo llenaron de flores, ¿sí? Y lo que los medios
Yo incluso en mi página de Facebook, si te metes, yo tengo una de esas fotos, porque a mí, yo la verdad, me conmovió muchísimo, sobre todo porque vengo de una lucha en contra de la violencia a las mujeres, desde una época en que no había ninguna política pública. En 1988, 1989, lo único que existía era el DIF. Y cuando las mujeres iban al DIF, las hacían que se conciliaran con el agresor. ¿Sí? Vengo de una lucha donde impulsamos la creación de los primeros ministerios sexuales, ministerios públicos para atención a delitos sexuales. Me ha tocado ver cómo hemos logrado avanzar en un marco jurídico. El problema que tenemos ahora, tenemos un marco jurídico fantástico. En los últimos 15, 20 años es donde hemos logrado los avances más importantes para incorporar los derechos humanos, los derechos de las mujeres y marcos de igualdad. Sin embargo, el problema es que todo aquello que tiene que ver con la prevención contra la violencia y con el cambio de ideas, el cambio cultural, no tiene presupuestos suficientes, no tiene estrategias ni políticas de gobierno que hayan logrado avances más importantes. Han sido algunos importantes, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una legislación y esa legislación no se refleja en cambios en la vida de las mujeres? O sea, ahí tenemos un vacío, ahí hay un debate, ahí hay una discusión muy fuerte. Claro, yo sí. ¿Y en tu experiencia has conocido o tienes conocimiento de alguna sociedad que sea feminista? ¿Sociedad? No. Ninguna. No, yo creo que no. Yo creo que podríamos, yo creo que el feminismo es una aportación histórica a la humanidad, es una aportación filosófica, es una aportación cultural, es una aportación en la literatura, en la poesía, en el arte, en la enseñanza, en la educación, en métodos de educación, pero lo más importante en la política es la organización de las mujeres, ¿no? Claro. No solo la participación en los ámbitos de la representación política y pública, que es muy importante, porque obviamente, ¿no? Nos interesa que las mujeres estén en puestos de representación, pero para mí el punto más importante para avanzar a eso que tú quisieras, ese deseo que expresas cuando me dices que conoces una sociedad feminista, ahora sí que me dejaste con la boca abierta, ¿no? Sí. Porque es como un deseo, ¿no? Es así, claro, ¿no? Es como, pero está bien planteárselo, porque si uno no nombra las cosas, ¿no? Pues nunca vas a poder tenerlos. El primer punto para lograr cambios fundamentales, ¿no? Es cuando las compañeras dijeron, pues vamos a hacer una huelga, ¿no? Y fíjate, claro, la iniciativa en el 2017, la huelga se volvió a hacer en el 2018, en el 2019 y ahora en el 2020. Ahora, en los países es distinta la participación, ¿no? Porque, por supuesto, en sitios como Argentina, tenemos sindicatos con agendas mucho más avanzadas que tienen un mayor conocimiento de las propuestas feministas y tienen claro también que es importante, o sea el feminismo no es algo por aparte de las luchas sociales. El feminismo se vincula con los derechos de las migrantes, ¿sí? El feminismo es los derechos de las trabajadoras, el feminismo es cambiar el rumbo de la orientación económica. El feminismo es luchar por el cambio ambiental. O sea, el feminismo... Lo pregunto porque de repente pienso si el machismo es cuestión solamente de Latinoamérica o es algo de todo el mundo. No, bueno, yo creo que es un problema estructural, ¿no? O sea, el tema de la opresión de las mujeres, el papel que las mujeres tenemos en la estructura socioeconómica, tiene que ver fundamentalmente con un arreglo económico capitalista, ¿no? Pero obviamente la opresión de las mujeres, o sea, está investigada y está analizada desde mucho antes del sistema capitalista. O sea, que pienso yo que para llegar a una sociedad feminista, que sería, ¿cómo la quisiéramos? ¿Qué llamaríamos una sociedad feminista? A ver, vamos a pensarle, ¿no? Que sea democrática, que sea inclusiva, ¿no? Que respete los derechos, ¿no? Que haya igualdad salarial, que el trabajo doméstico se reparta, que haya, es decir, que haya una serie de elementos de políticas públicas que no tenemos hoy, por ejemplo, pensión universal.
La pensión universal tendría que ser para todo mundo. Las mujeres deberíamos tener pensión universal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una sociedad feminista, pues sí, es una sociedad utópica y esa es la utopía por la que luchamos. Pero cuando hablamos de eso, yo digo que no hay que desvincular el poder llegar en una perspectiva histórica, en un horizonte histórico, ¿sí? Que es de cambio, de reorientación económica. Ese es el punto para mí muy importante. Pero para eso, como la opresión viene de milenios de años, las mujeres necesitamos siempre estar organizadas. No perder nuestra capacidad de autonomía, de independencia intelectual, de organización, independientemente de los partidos políticos, independientemente del Estado, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, necesitamos ser unas mujeres y unos procesos colectivos independientes para fortalecer. El reto más importante para nosotras, para el movimiento, para la sociedad, es fortalecer nuestra capacidad de acción ciudadana, independientemente de los partidos políticos. Poner en el centro de nuestra prioridad, y más ahora, con el COVID, con la crisis ambiental, estamos en un momento de la humanidad en que las cosas ya no son de broma, ¿eh? Ya no es de que hay un cambio ambiental, no. Estamos en un momento en el que sí tenemos que comprometernos todo mundo con el cambio de estructura económica, con el cambio de mentalidades. Para mí ese es el punto clave y ese es un punto donde el feminismo como un pensamiento crítico, como un pensamiento estratégico, revolucionario, está aportando. Que haya muchas corrientes en el feminismo, pues sí, siempre va a haber, es como siempre, y qué bueno, porque esa es la riqueza. Este movimiento no tiene una vocera, es un movimiento horizontal, ¿no? Las colectivas jóvenes feministas tienen procesos muy interesantes, ¿no? Pero además es una juventud, Shelly, no sé cuál sea tu edad, no me la digas, pero es una juventud que ves en tu futuro. Cuando ves el tema laboral, cuando ves tu tema de salarios, cuando ves tu acceso a la vivienda, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención ver chicas jovencitas que están en el movimiento, sí. Pero ¿por qué? Hay que preguntarse por qué. O sea, son mujeres las mujeres que están ahorita entre los 16 y los 30, 40 años, es una generación que ya creció con el feminicidio, que en la calle está enfrentando niveles de violencia altísimos, ¿no? Mi generación no lo vivió de esa manera. Obviamente siempre estábamos enfrentando el abuso, el acoso, el machismo, la opresión, todo. Pero ahora tenemos una situación agudizada. Entonces, por eso la necesidad de juntarnos, ¿no? De protestar juntas, de organizarnos, de plantear propuestas, ¿no? O sea, de no quedarnos paralizadas. Lo que le estamos diciendo a la sociedad es, pónganse de pie, salgan de su espacio cómodo, comprométanse con que tenemos que cambiar este mundo. Me parece muy interesante precisamente eso que mencionas, Josie, comprometerse a cambiar este mundo, a cambiar realidades, a no darlo por hecho, así como una revolución totalmente social y de pensamiento. Y con eso me quiero quedar, Josie, para terminar el programa, con esa actitud de todos comprometernos y no dejarlo todo a las feministas o todos comprometernos, ¿no? Como habitantes de este planeta, comprometernos a un cambio, a reestructurarnos. Que los cambios pues pueden molestar o pueden querer, pero son siempre necesarios. Sí, pues muchas gracias por los mensajes. Saludos a María Guadalupe Martínez Bernal, los saludos. Bueno, pues sí, ¿con qué te quedas para despedirnos del programa? ¿Con qué te quedas de este trabajo, de esta lucha que has llevado a cabo por tantos años? Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti la invitación, felicitarte porque abras esos espacios para que podamos discutir, ¿no? Los temas de actualidad y esta necesidad de generar procesos de conciencia, de diálogo, ¿no?
de que se entienda de qué estamos luchando, el feminismo, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa, ¿no? Estamos haciendo una propuesta para un mundo mejor, para la humanidad, y yo pues me quedo con eso, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Josie. Agradecerte por tu participación, por esa gran lucha, agradecerte a nombre de nuestro país, por todos esos años que has dedicado a la lucha feminista y por los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Y bueno, Mario, regresamos contigo. Muchas gracias, y en verdad estaba escuchándoles y es un placer escuchar a una feminista real, porque vaya, a veces por ser mujer o por ser hombre, cualquiera de los dos polos, nos ponemos el vestido del feminismo sin entenderlo, sin comprenderlo, sin vivirlo, pues. Y es interesante que Shelly hayas invitado a una persona de estos tamaños para darnos una pequeña semblanza de lo que es el feminismo y hacia dónde va. Sin embargo, yo creo que una media hora no es insuficiente. Ojalá que más adelante la tuviéramos tanto tú o como yo en un programa especial donde pudiéramos hasta debatir ciertos argumentos, ¿no? Pero bueno, este es tu programa y ese es tu tiempo. Muchas gracias, en verdad, Shelly. Muchas gracias, maestra. En verdad, es un placer, es un gusto tenerla aquí en Prensa Cultural. Gracias, Mario Anchundia, muchas gracias. Aquí Entre Voz, desde Prensa Cultural, allá haciendo enlaces con Querétaro. Gracias, Shelly. Y también en la Ciudad de México y acá en Estado de México. Y acá tengo más comentarios, o sea que te digo, es lo que te digo, o sea, quedamos o quedas tú, no sé, debiendo más programa, pero esto es parte de la chamba. Muchas gracias. Esperemos que Josie nos dé oportunidad porque veo que hay muchos comentarios y preguntas. Así es. Ok, cuando quieran, continuamos. Claro que sí. Pues muchas gracias. Hasta luego. Y amigos, pues así cerramos este enlace con Querétaro, Ciudad de México y Estado de México para llevarles lo mejor de lo mejor. Ojalá que estos dos personajes, estas dos personas tengan tiempo para comentar más sobre este tema que, como yo dije, es muy candente, es muy calientito, es muy, muy sabroso, sobre todo por los argumentos que tan buenos que dan. Bueno, amigos, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Muchos saludos te mandan, Josie, comentarios, abrazos. Okay, gracias. Igual a todas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, amigos.